Espera. Perdón, tenemos que hacer un poco de Preguntamos entonces. de maniobra. Sí, bueno, aprovechamos un minutito antes de que empecemos la charla. Nos gustaría un poco escuchar, quien se anime, rápidamente, qué es lo que pensamos cuando pensamos en la lucha de las mujeres zapatistas. La lucha por la dignidad. Muy bien, la lucha por la dignidad. ¿Qué más? Indigenismo. Indigenismo, muy bien, ¿qué más? Territorio. Territorio, perfecto. Desplazamiento forzado interno. Desplazamiento forzado interno, ¿qué más? Cualquier cosa, no tiene que ser así. Rebeldía. Rebeldía, claro. Desinformación, porque la gente piensa que el TLN es como una cosa de mala, maligna, y en verdad no lo es. Es decir, que están desinformados de lo que es la realidad zapatista. Vale. Bueno, nada más era un poco saber cómo entendemos que si estamos aquí es porque nos interesa, ¿no? Entonces queríamos como un poco escuchar qué era lo que se pensaba cuando hablamos de las mujeres zapatistas, porque, bueno, a manera un poco de introducción a esta charla en donde vamos a hablar de las mujeres que luchan, pues nos interesaba mucho hablar sobre todo del ZLN, porque es una guerrilla que desde su surgimiento se propone la justicia de las mujeres como sello de su identidad. Entonces, pues este es un aspecto muy importante, porque realmente toda la lucha del ZLN no se entiende sin la lucha de las mujeres zapatistas. Entonces, este es uno de los aspectos más importantes, pero por otro lado también queríamos destacar que el ZLN y la lucha de las mujeres no la vamos a presentar como, digamos, de una manera idílica, ¿no? Porque estas son unas luchas muy reales, ¿no? Y que también las mismas compañeras zapatistas a lo largo de todos estos años han autoevaluado, ¿no? Cómo se ha dado todo este proceso, todas estas luchas, ¿no? Y como que a veces se tiende un poco a pensar como, es muy fácil, ¿no? Idealizar, ¿no? La lucha de las mujeres zapatistas como si fuera algo súper utópico, ¿no? Súper bonito, que sí es bonito, y también puede ser un poco utópico, pero es una lucha muy real, ¿no? Y es por eso que es tan importante, que son luchas que son un ejemplo para todas nosotras. También nos planteamos que hablar del ZLN con tantos años, décadas ya de historia, es algo muy difícil y muy complejo, ¿no? Partimos un poco pues, de experiencias propias de haber compartido con los y las compas allí, en Chiapas, tanto en comunidades como en encuentros, seminarios, etcétera, de un montón de cosas que también nos ha ido contando otras personas, de cosas que hemos leído. Y bueno, pues no es una visión experta, siempre ciertas cosas van a ser anecdóticas, porque pues, por esas razones, ¿no? Es un movimiento que ya lleva mucho tiempo, es muy difícil resumir, es muy difícil sintetizar y es muy complejo a nivel de organización, a nivel de la información que se puede tener desde fuera, a nivel de su realidad propia, porque son diferentes etnias incluso, diferentes lenguas, diferentes formas de organizarse dentro de una estructura común. Tiene tantos matices y tantos flecos que bueno, partimos de ahí, de que es una visión que hemos querido dar y que esperamos que sirva para tener una idea general, ¿no? De lo que es el movimiento y de la participación de las mujeres en él. También es cierto que luego se da una visión muy idealizada del detectar. Por un lado, queremos dejar claro desde el principio que nada de lo que se habla es perfecto, igualitario, equilibrado, quiero decir, es un movimiento en proceso, en movimiento constante, en evaluación, en mejora, entonces, bueno, todo tiene sus matices, ¿no? Pero es verdad que también cuando lo ves muy de cerca es muy impresionante.
quizá también esa idealización, ¿no? No es impresionante así que te ciegues, sino que te impresiona porque te mueve por dentro. Todo lo que ves y todo lo que hablan y cómo lo hablan y el estilo y la forma. Entonces, bueno, también pues en algún momento se nos escapará alguna de estas idealizaciones, quizás. Es muy difícil salir de eso, ¿no? Sin más, hemos querido dar un contexto pequeñito por si hay pocas nociones de lo que es LZ y cómo surgió, y hablar un poquito de cómo se organizan y luego entrar a hablar más de lo que es la organización de las mujeres, bueno, de cómo participan las mujeres dentro del movimiento. Bueno, os hemos preparado un PowerPoint, esperamos no aburriros, que parece que estamos en clase. Lo hemos preparado con cariño. Y para hablar de qué es LZ y quiénes son los y las zapatistas, pues bueno, para empezar es muy interesante pues sus propias descripciones, ¿no? Y el tipo de lenguaje que utilizan. Es una de las señas de identidad. Y bueno, se definen tal y como lo veis ahí en la pantalla, ¿no? Producto de 500 años de lucha y de pueblos originarios como tal, ¿no? Alguien decía antes algo de indigenismo, pues sí, las raíces profundas del LZ están en su indigenismo y también bebiendo de muchos movimientos sociales de 500 años, quizá los más conocidos del siglo XX. Entonces, bueno, ahí es complejo y con muchos matices, repito. En sí es un movimiento político-militar, quiero decir, esa realidad está ahí. Intenta recuperar la cultura indígena, la cultura ancestral, ¿no? Utiliza como diferentes metodologías dentro de su autonomía y dentro de su forma de organización, pero es un movimiento político y militar, ¿no? Ya lo iremos viendo poquito a poco. Claro, y esta última parte yo también quisiera recalcar, sobre todo, por ejemplo, en el contexto mexicano, ¿no? Donde, digamos, hay muchos otros grupos indígenas y muchos otros prismas, digamos, culturales, que es por eso que es importante destacar que el EZLN, por un lado, es un movimiento político, no es digamos, no es la folclorización de la lucha indígena y de la conexión con la tierra, y como en este sentido es, claro, hay algunas de estas nociones, pero son un movimiento político y son un ejército, ¿no? El mismo nombre es Ejército Zapatista de Liberación Nacional y son un movimiento armado. Bueno, así muy rapidito también, pero para que sirva de contexto, obviamente el EZ ni ningún movimiento, ni ninguna organización, ni colectivo surge de la nada. Ellas y ellos repiten mucho que son el producto de 500 años de lucha, y es cierto que tanto en Chiapas como en un montón de estados de México, el sureste quizá especialmente, ¿no? Guerrero, Chiapas, han sido zonas de muchas rebeliones y mucho movimiento indígena desde el primer momento, ¿no? Desde la colonia, por la independencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay bastantes rebeliones, bastantes levantamientos indígenas en la zona de Chiapas durante 500 años. Es muy importante el siglo XX, primero por la Revolución Mexicana, ¿no? Y lo que supuso. Es cierto que se dice que la Revolución Mexicana y la reforma agraria que supuso, ¿no? Que era una de las demandas principales, tierra y libertad, pues como que no se llegó a hacer en Chiapas, ¿no? Como que no llegó a ese rincón de la República. Chiapas cambió poquito ese tema de la tenencia de la tierra, y eso para los indígenas y las indígenas suponía pues, seguir en una condición feudal, de esclavismo, de terratenientes, de ranchos y con unas condiciones, pues sí, de esclavismo, de a veces no tener un sueldo en dinero, bueno, la mayoría de las veces, ¿no? Cobrar en especies, cobrar en alcohol, cobrar para comprarlo en la tienda del terrateniente, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, de ahí se entienden también un montón de movimientos y de revueltas que surgen, tanto en Chiapas como en otros estados, en contra de eso, ¿no? De ver que se ha hecho una revolución, que se ha dado la vuelta al país, pero que luego en la práctica a muchos rincones no llegó ese reparto equitativo de la tierra,
ese manejo comunal, ¿no? Y ejidal del territorio. Con lo cual, bueno, en Chiapas tenemos que pasa eso. Y los indígenas siguen estando en una posición social pues la más baja, con un racismo tremendo. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, en los años, ya en la segunda mitad del siglo XX, empieza a haber un montón de movimiento, bueno, a nivel de todo México, ¿no? El sindicalismo, estudiantes, profesorado, etcétera, etcétera. En Chiapas también hay un montón, se empieza a mover mucho organizaciones tanto indígenas como campesinas no indígenas o mixtas, ¿no? Y a eso se une la teología de la liberación. Va a ser clave en la evolución del EZLN, tanto en el surgimiento como en la posterior evolución, ¿no? Y en redes también que comparten. La teología de la liberación en toda Latinoamérica da un vuelco súper marxista a zonas rurales, a zonas pobres, y es como así un petardo que se le pone, ¿no? A un montón de zonas depauperadas, vulnerables, y que empiezan a pensar, a reflexionar y a demandar un montón de derechos sociales, políticos, culturales, etc. Sobre todo a tomar conciencia de quiénes son y qué necesitan, ¿no? Qué significa ser indígena, qué significa ser campesino, campesina, etc. Entonces, pues nada, pasamos a la siguiente. Y a todo esto que está comentando mi compañera, voy a hacer una pequeña cuña para hablar sobre las mujeres, aunque va a ser lo que nos vamos a centrar. Pero todo esto que menciona Carol sobre toda la revolución que no llegó, ¿no? No solamente en el reparto de la tierra esto es evidente, también hay una serie de prácticas y costumbres sociales que afectaban directamente a las mujeres y que no son cosa de, suenan medievales, pero no son prácticas que existían hasta el siglo pasado, ¿no? Por ejemplo, lo del derecho de internada, ¿no? Que esto es algo que las mujeres zapatistas cuentan mucho, ¿no? Esto significa que, no sé si lo han escuchado o no antes, pero es la primera noche de bodas, cuando las mujeres se casan, se la pasan con el patrón, ¿no? Entonces, claro, esto es una práctica que era vigente hasta que llegó el zapatismo. Muchas comunidades las mujeres estaban bajo este tipo de prácticas, ¿no? Y entonces, bueno, ahora vamos a, más que contárselos nosotras, les voy a poner aquí un pequeño testimonio de las abuelas, que son las abuelas zapatistas. Vamos a ver si logro que se escucha, ¿sí? Antes del vídeo, por no cortar como es una pregunta, la revolución mexicana de la que habláis, es que no tengo ni idea. 1910. Sí, pero ¿quién la impulsó? ¿Era desde el gobierno? No, imagino que no. ¿Eran socialistas, marxistas? Como esto de dónde surge y qué pasa? Eran zapatistas. Es que de ahí viene la referencia a Emiliano Zapata. Pero es una reelección, que ellos no lo querían por Porfirio, desde 1776 totalmente. Y fue como una lucha, se puede decir, no una burocracia, sino oligárquica, de liberales conservadores, y como de alguna forma salió a plaza y otros muchos líderes anteriores y posteriores, que no se puede decir, no puede decir sí, de izquierda, pero normalmente no se llama izquierda todavía. Es bueno, como, para que lo que concierne al tema, digamos, el lema era la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Para terminar con todos estos sistemas de latifundios, de esclavismo, de trabajo con todo esto. Pero de la revolución te podría hacer un curso buenísimo, ¿eh? sí, que es un autor que es de la historia. A ver. No, ¿cómo se llama? Pero fue como los americanos y toda serie de de los alemanes. Perdón, creo que no se escucha, ¿no? Creo que no. Es que era el ordenador, ¿verdad? No, pero ya lo habíamos probado y funcionaba.
viene nuestra técnica a ayudar. La Revolución Mexicana es algo complejo también, como a mí me parece todo complejo. Pero es apasionante, ¿eh? Es como todo el movimiento que hubo en toda la República, los más importantes, los más visibles fueron Emiliano Zapata y Pancho Villa, ¿no? Y lo que es muy interesante es cómo se convirtió, ¿no? Se convirtió al final en una guerra civil de varios años, del 10 hasta el 18, hasta el 20. Y lo interesante es todo lo que ha surgido después y cómo se ha manejado ese bando ganador a través de un partido que se ha mantenido 70 años en el poder, el PRI, cómo se cooptaron un montón de sindicatos y de movimientos a partir de eso. Bueno, la Revolución Mexicana tiene mucho que ver, obviamente, con todo lo que sigue pasando en México y es muy interesante. Vale, mientras tanto, bueno, no pasa nada, si no nos lo podemos saltar. Sí, podemos saltarlo. Ahí está. Sí, se oye perfecto. Pero no. Es un cable a lo mejor. Ahí. Bueno, pues no sé si se alcanzó a escuchar muy bien, pero bueno, las abuelas hablan de la vida campesina, ¿no? Y de todo el trabajo, ¿no? Dicen, para el patrón, ¿no? Entonces, a ver, me voy a regresar aquí. Ahora, para no hacerles ya... Para no hacer el cuento un poco muy largo, a lo mejor han escuchado que el levantamiento del EZLN fue en 1994, que es lo que a todos nos suena. Esto es muy cierto, solo hay que apuntar una cosita, el EZLN no surge en 94. Este año se cumplieron 37 años de que se creó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el año del 94 es como referencia por el alzamiento. Claro, las compas y los compas estuvieron en la clandestinidad, organizándose, haciéndose más fuertes, más grandes, un movimiento más amplio, desde 1983. Para eso, bueno, pues sí, era una clandestinidad que ya imaginaréis, ¿no? De todo un poco a escondidas y sin saber, pero es verdad que se fueron formando también organizaciones civiles que eran, bueno, consistían en tener una estructura pública, una estructura legal para poder hacer acciones, para poder moverse, etcétera, etcétera. Durante esos 10 años es verdad que tanto el ejército como esa base de apoyo civil de la que consta el EZLN se fue haciendo mucho más grande, ¿no? Y de ser unas decenas, pues acabaron siendo cientos y cientos, ¿no? Empezaron a organizarse pues con consultas y asambleariamente. Entonces el levantamiento de 1994 fue algo decidido y acordado desde las comunidades y las bases civiles
hasta el ejército, ¿no? Llegaron a ese acuerdo. ¿Por qué el 94? Fue simbólico porque entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México. No vamos a dar mucho contexto económico porque sería para otra charla o otro taller, pero bueno, pues os imagináis que tener de vecino a Estados Unidos pues es complicado, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio pues iba a ser y es un desastre pues, para los intereses económicos de México y sobre todo del México más de abajo. A los ricos de México seguramente les está yendo muy bien, ¿no? Con suerte. Entonces, bueno, aparte también hemos puesto en el 92 entró en vigor, bueno, se derogó un artículo que es uno de los más importantes, era de la Constitución mexicana porque salía de la mera revolución y de esa reforma agraria más igualitaria y más equitativa. A partir de ahí se permite vender y disponer de las tierras ejidales como si no fueran ejidales. Ejidales significa pues, cierto grado de colectivismo y de uso comunitario, ¿no? Y en el 92, con unas políticas hiper neoliberales desde los 80 y en los 90, pues empezaron a vender México, como se vende cualquier país, ¿no? Que lo vemos aquí también. Y ya lo del 94 pues les parecía excesivo, ¿no? A muchos movimientos. Es por eso que eligen esa fecha. ¿Ibas a decir algo, Dani? Sí. El levantamiento se produce el 1 de enero y bueno, se toman simbólicamente también 7 cabeceras municipales, ¿no? Como los municipios o las ciudades un poco más importantes de Chiapas. El enfrentamiento armado fueron 12 días. Es cierto que el ejército zapatista tampoco tenía una gran fuerza como ejército. Había una parte de insurgentes e insurgentas que sí estaban armados, más o menos, pero todo el mundo que salió ese día a tomar las cabeceras municipales no iba armado, siquiera. Se ríen mucho de esto a veces, se lo toman con mucho humor, que dicen que llevaban los fusiles de palo, y es cierto, eran madera, como que hacían de fusiles, o mucha gente con antorchas, pero bueno, pues después, según en qué zona, ¿no? Hubo zonas como con menos complicaciones, y otras como Cosingo o Altamirano, que hubo muchas bajas, y el enfrentamiento fue mucho más duro. Pero a los 12 días, pues la sociedad mexicana, ahí a lo mejor Dana puede matizarlo mejor, pero bueno, pues echar las calles también, ¿no? De estar en el enfrentamiento. Había una parte como con mucha simpatía hacia el EZ, despertó muchas simpatías en general, y el ejército pues también vio a lo que se enfrentaba, ¿no? Y a partir de ahí, pues el enfrentamiento armado cesó. El ejército continúa, siguen armados, siguen teniendo un ejército que les respalda, pero no se han vuelto a dar ningún tipo de enfrentamiento abierto del EZ hacia afuera. El hostigamiento del gobierno ha ido cambiando, va mutando, sigue existiendo, y a veces no cambia tanto, otras sí cambia de forma, pero la respuesta de los compas y las compas siempre ha sido resistencia e incluso huida, ¿no? No sé si se ha hablado de desplazamientos internos forzados, hay miles de zapatistas en esa situación y su respuesta nunca ha sido el enfrentamiento directo, ha sido pues, la huida o una resistencia pacífica. Pero, bueno, pues el ejército sigue existiendo. Y nada más, podríamos tener unas preguntas para el final, si no, es que creo que nos excedimos un poco con todo lo que les queríamos contar y solo teníamos un ratito. Entonces, no, nada más, todo esto que está contando Carol, me voy a regresar aquí un poquito, de la toma de las cabeceras municipales y enfrentamientos armados. Bueno, pues aquí, por ejemplo, esta foto que se ha hecho súper famosa, ¿no?, del levantamiento, pues también no es tan representativa, ¿no?, porque como decía al principio, pues la participación de las mujeres incluso en la toma y en todo ha sido una constante, ¿no? Entonces que cuando nos imaginemos todos estos episodios de los que estamos hablando, ¿no?, al inicio cuando se formó en la clandestinidad, pues es verdad que había menos mujeres, pero posteriormente se fueron incorporando y para el momento del alzamiento, pues eso también impresionaba mucho, ¿no?, de que era un ejército y había mujeres, ¿no?
impresionaba ya de por sí también que fueran indígenas, ¿no? Y tuvieron que recalcarlo porque el gobierno también quería vender que eran extranjeros, no sé si os sonará de algo últimamente, etcétera, los que estaban manejando, ¿no?, ese ejército, cuando pues, realmente sí que eran puramente indígenas, prácticamente todos y todas, ¿no? En esta otra parte os contamos un poquito la estructura o la forma de participación muy genérico, ¿no? Está el ejército que hablábamos. El ejército está formado por insurgentes e insurgentas que pues, tienen vida militar, una jerarquía militar, una verticalidad, no es democrático, es un ejército. Como decía Dana, al principio pues, había mujeres, ¿no? Obviamente, en todos los ejércitos creo que ocurre, pero bueno, pues poco a poco se fueron incorporando. Hay otra parte del ejército que son milicianas y milicianos. ¿Qué significa esto? Pues que sí tienen un entrenamiento militar, sí tienen unas temporadas en cuarteles militares, no podemos decir más porque tampoco sabemos muy bien, pero tienen un entrenamiento militar y unas funciones, ¿no?, dentro de su ejército, y es un poco un tipo de reserva, quizá, ¿no? Pero son personas que viven en su comunidad, en su pueblo, en su localidad. Entonces es una cosa como un intermedio, ¿no?, entre el ejército y las bases de apoyo, que es la extensa mayoría de lo que significa ser del EZLN. Es población civil, y bueno, ahí tenemos que pertenecen a la organización. Ahora tenemos otra diapo, ¿no? Eso es. Del territorio. Es como complicado hablar de esto porque no hay un territorio delimitado del ejército zapatista dentro de Chiapas. No es que estén en una zona, están por todo Chiapas. Y es cierto que sí que hay algunas zonas que son puramente zapatistas, algunos municipios autónomos y los caracoles. Eso sí, es una zona zapatista y para entrar y salir, bueno, pues te preguntan o si tienes autorización, sales, entras, pero es una zona puramente zapatista. Entonces, bueno, hablando de los caracoles, todo este territorio, todo el territorio de Chiapas tiene 12 caracoles ahora mismo, ¿no? Han sido 5 durante muchísimos años y hace muy poquito se sumaron otros 7. Los caracoles es algo difícil de explicar, ¿eh? Ellos mismos lo explican con su idioma, con sus maneras, con su lenguaje. Son como centros políticos, donde hay juntas de gobierno que dirigen, deciden, consultan, mandan obedeciendo según las comunidades de toda esa zona. En esa zona de cada caracol hay municipios autónomos y hay bases de apoyo en cualquier comunidad o poblado que exista. Es como si aquí en Madrid, por ejemplo, pues hay zapatistas en cualquier barrio, pero resulta que en el barrio de Manoteras es un municipio autónomo zapatista, ¿no? Y ese es puramente zapatista y de ahí se organizan y es más fácil encontrarse ahí para asambleas o para cuestiones, ¿no? Y no hay gobierno Y no hay gobierno de Madrid. Y luego tuviéramos como caracol que nos corresponde, pues Alcalá de Henares, que se ha convertido en un caracol zapatista. Es un poco así, pues muy a grosso modo y muy así chafita, pero sería un poco la correspondencia. Los caracoles también son una ventana, algo así decían ellos, ¿no? Son una ventana hacia afuera y hacia adentro. Si tú te acercas a zona zapatista ahora, si quieres acercarte a la organización, pues vas a un caracol. Ahí te preguntan, te dicen a qué vienes, hablas con la Junta de Gobierno, les dices qué quieres hacer o qué quieres preguntar y bueno, pues ellos te dan una respuesta y te dicen, o sea que bueno, también es una puerta, una ventana hacia el exterior. Los municipios autónomos ya hemos comentado un poquito, ¿no? Sí, ya, nada más, como decíamos al principio, no vamos a abordar toda la historia del EZLN, pero nos parecía muy importante poner este tipo de principios básicos
comentarlos un poco porque, claro, como decíamos al principio, pues las mujeres forman parte de todo esto y son la base de todo este movimiento. Entonces, aunque no vamos a hablar de la historia de LZ, hay algunas cosas que son importantes, ¿no?, destacar dentro de su historia. Bueno, desde el primer momento, como contábamos esto de los enfrentamientos armados, de que de repente el pueblo mexicano, y a nivel internacional también, pero sobre todo el pueblo mexicano se echa a la calle y dice, no, bueno, ya vamos a parar estos enfrentamientos y vamos a ver qué onda. Yo creo que ahí pues ya estarían predispuestos a escuchar, ¿no? Pero ahí es la primera demostración de que el ETA pues está abierto a escuchar, a dialogar y a hablar tanto con la sociedad civil como con el gobierno, ¿no? Entonces, pues durante toda su historia la verdad que ha habido consultas a la sociedad civil, encuentros con la sociedad civil, marchas a México DF, marchas por toda la República, como en la otra campaña que fue en 2006. Ha habido muchísimos encuentros en Chiapas, seminarios, encuentros de ciencia, encuentros políticos, encuentros de arte, etcétera, etcétera. Respecto al gobierno, pues hubo diálogos, hubo varias temporadas de diálogos, ¿no? Tanto en el 94 como en el 95 y en el 96 los acuerdos de San Andrés, ¿no? Desde el principio en esos acuerdos, la verdad que las cabezas más visibles han sido mujeres, tanto la comandante Ramona como Susana, como la mayor Ana María, que es insurgenta. Era también un golpe de efecto, quiero decir, forma parte de su organización y de su apuesta que haya mujeres, pero sí que fue un golpe de efecto tremendo, ¿no? Ver que dos mujeres, ¿no?, como eran Susana y Ramona, dos mujeres indígenas con un nivel de educación y de estatus, ¿no?, de lo que se entiende el hombre blanco por eso, bajísimo, se sientan con el gobierno a dialogar, ¿no? Muy potente. Y bueno, se rompieron las negociaciones con el gobierno. Obviamente en los acuerdos de San Andrés es un punto muy importante, es un punto de inflexión donde no nos vamos a parar mucho, pero el gobierno accede a sentarse en ciertas mesas de diálogo sobre cultura y derechos indígenas, sobre mujeres, no lograron poner la mesa, ¿no?, sobre derechos sociales, sobre un montón de temas, 6 mesas, una cosa así había. Solo lograron acordar y firmar esos acuerdos con el gobierno en materia de cultura y derechos indígenas, pero en lo que se convirtieron fue en una ley que no tenía nada que ver con lo que habían firmado, que se aprueba en 2001 por todos los partidos, además, que había en el Congreso, no solo por el gobierno, sino por partidos que se decían más de izquierdas, ¿no?, como el partido, el PRD. Y entonces, bueno, pues ya ahí el EZ ve que era una burla todo aquello, que no tenía ningún sentido seguir esperando un diálogo sincero, honesto y horizontal por parte del ejército, o sea, del gobierno, que sus derechos y lo que ellos consideraban y demandaban como derechos indígenas y todo el resto de cosas que se habían quedado sin firmar, las iban a seguir llevando adelante con su propia autonomía y que ya no iban a tener que hablar con el gobierno ni con ningún partido político nunca más, porque es que la ley que se firmó en 2001 era demencial, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí los diálogos con el gobierno. Después empiezan a construir su autonomía y a estar cada vez más coordinados con otros grupos, tanto de México como del mundo. Pero respecto a sus redes, ¿no?, con México ha habido momentos muy importantes y la conexión más importante quizás es la del Congreso Nacional Indígena, ¿no?, que decía Julia, aglutina un montón de organizaciones indígenas de todo el país, de toda la República Mexicana. Entonces, bueno, como también estamos esperando a compañeros y compañeras del GNI aquí en Madrid, pues queríamos también nombrarles y después sí que les vamos a nombrar un poco más allá, ¿no? Sí. Vale. Y nada más respecto a esto que comentábamos de los encuentros y diálogos con el gobierno, también pues el EZ también
ha hablado mucho esto del mal gobierno, ¿no? Entonces, por hacer una cuña publicitaria, hicimos un material sobre, recientemente el 9 de febrero, sobre la traición del gobierno mexicano al EZLN, porque se cumplieron 25 años de esto, de cuando estaban en las negociaciones, en los inicios, con el gobierno. El gobierno de Zedillo mandó detener gente y encarcelaron a varias personas, ¿no? E incluso también hubo fabricación de culpables, ¿no? De detener a gente en otros lugares, y dime tú si eres del EZLN y dónde están, y todo este tipo de persecuciones desde los inicios del alzamiento. Entonces, bueno, eso que está en el canal de YouTube. De septiembre. Y bueno, otra de las constantes en la historia del EZLN pues ha sido que hay una guerra de baja intensidad, el acoso de grupos militares y grupos paramilitares ha sido una constante, y no ha sido, hace menos de un mes un grupo paramilitar atacó una de la comunidad de Moisés Gandhi. Entonces, todo este acoso, así como contamos todo este proceso que hay, ¿no? de toma de decisiones, las juntas de buen gobierno, los caracoles, todas estas cosas que acabamos de hablar, todo esto pasa al mismo tiempo que hay un acoso de militares y paramilitares contra los zapatistas. Y además son un montón de cosas, quiero decir, no solo es que haya muchas comunidades con campamentos militares, los federales, un montón de tipos de policías alrededor y ahí, ¿no? Vigilando, viendo todo el tiempo, sino que a veces se contamina el agua, a veces se hace una emboscada, a veces se quita la luz, a veces, bueno, pues así como todo el rato jodiendo, perdón, ¿no? Pero con cosas que no es abiertamente una guerra, ¿no? No entra el ejército y ahí con todo, sino cosas así como que pasan más desapercibidas, ¿no? Y es muy complicado vivir así. De hecho, pues los miles de desplazados que siguen existiendo, pues vienen de ahí, ¿no? De ataques directos y abiertos, para luego seguir soportando esta guerra de baja intensidad. Es muy difícil construir cualquier cosa bajo estas circunstancias, ¿no? Es complicadísimo. ¿Qué pasó? Y bueno, enlazando un poco con esto que estábamos diciendo sobre los grupos indígenas, queríamos hablar un poco aquí del Congreso Nacional Indígena, que realmente fue una apuesta por crear un movimiento en donde se incluyeran varios grupos indígenas y que tuvieran su propia voz y representación. Entonces, esto ha sido algo que se fundó en 96 y que se ha venido impulsando desde entonces y que ha crecido muchísimo. A lo mejor les suena que hace 3 años estábamos por aquí juntando firmas para Marichuy. No sé si les suena Marichuy, María de Jesús Patricio, pues esta mujer perteneciente al Congreso Nacional Indígena, ella iba a ser la vocera y estábamos juntando las firmas para que se registrara como candidata a la presidencia de la República en 2018. Esto de entrada podría ser difícil de entender, ¿no? Como decir, cómo todo esto del EZ y etcétera, ahora hay alguien que quiere ir por la presidencia de la República, ¿no? A lo mejor choca un poco, pero realmente la propuesta del CNI y de Marichuy no era ir por la presidencia, era un llamado a organizarnos y a movilizarnos, ¿no? Lo dijeron clarito desde el principio, nosotros no vamos a buscar el poder, no venimos a entrar en este juego, pero lo que sí querían era que hubiera una mujer y que fuera vocera y que representara la voz de todos estos pueblos y que realmente, pues en términos prácticos, claro que tuvo un efecto muy fuerte en la movilización, ¿no? Sobre todo
bueno, ya en México ni se diga, pero bueno, aquí por ejemplo, ¿no? Nos vimos nosotras mismas en la coyuntura, ¿no? De qué hacemos, ¿no? Para apoyar esta candidatura, qué es lo que se necesita, con quién podemos contactar, ¿no? Como todo este tipo de redes y de movilización social, y para organizarnos, ¿no? Y para darle voz al Congreso Nacional Indígena y a todas sus demandas y a todo este tipo de movimiento organizado, que era lo más importante, ¿no? Entonces, esto fue en 2018. Después de esto ha habido muchas otras actividades. También incluso tuvimos la fortuna de que Marichuy vino aquí hace 2 años, me parece, que estuvo en La Ingobernable. No sé si alguien haya podido ir por ahí a escucharla, ¿no? A todo esto que nos venía a contar. Y entonces, bueno, pues hablando de Marichuy, pues vamos a seguir hablando de mujeres que luchan, ¿no? Entonces, ya una vez un poco distinguido, ¿no? Cómo es todo esto del CNI y el EZ. Bueno, pues en realidad las mujeres están en todos los ámbitos del EZ, tanto en el mundo de las comunidades como bases de apoyo, con cargos, etcétera, ¿no? Ya iremos viendo, como en el ejército. También decía Dana, y no es ideal todo, pues en muchos casos sigue habiendo menos participación, en otros es muy difícil, bueno, vamos a ir comentándolo. Pero es cierto que a nivel de lo que vamos a contar de ejército, de la autonomía, de gobiernos autónomos, es contar un poco el EZ a través de la participación de las mujeres, ¿no? Porque ahí está. Dentro del ejército veíamos que estaban esos 2 niveles, ¿no? Puede ser insurgenta o puede ser miliciana. Hay un libro que se llama Mujeres de Maíz, de Guiomar Rovira, que está descatalogadísimo, pero igual en PDF si se encuentra, es interesantísimo. Y hay una parte que habla de una manera muy interesante de estas dos formas, ¿no? De participar en el ejército. De principio, hasta hace unos años, era mucho más sencillo para muchas mujeres romper absolutamente con los roles, romper con la vida tradicional de estar en casa, en la comunidad, de casarte, de tener hijos, y enrolarte al ejército. Rompes totalmente, es otra vida y eres insurgenta y estás en el ejército, con una convivencia con compañeros, otro estilo de vida totalmente diferente. La complicación, ¿no? Esto es para que veáis porque las cosas tienen un proceso, ¿no? Y que todo cuesta, por muy claro que lo tengas, y bueno, lo que vivimos también todos los días. El hecho de ser miliciana implica que tú tienes tu vida en la comunidad, que sigues teniendo tu vida familiar a nivel de tu familia biológica o la que tú formas después, pero que a la vez tú te das durante X tiempo, X días, X semanas, X meses a un cuartel por ahí, y tus hijos, ¿no? Y tu marido, y tus padres si son mayores. Entonces, bueno, como que es una manera de transformar mucho más los roles. Lo otro es una ruptura y te reinventas, ¿no? Pero lo de ser miliciana, pues ahí sale mucho, ¿no? En ese libro. Era muy complicado y seguirá siendo muy complicado, porque la participación va creciendo, eso es así, pero esa es mi cosa, ¿no? Es mucho más transformador y un cambio mucho más sutil e imperceptible, pero que a la vez no estás dejando los roles de lado y bueno, costaba mucho más, ¿no? Es cierto que después de casi 40 años, pues las nuevas generaciones de jóvenes, como dicen ellas, pues obviamente han vivido de otra manera y las familias van cambiando, ¿no? Aunque se mantengan ciertas cuestiones, como en cualquier lado. Y bueno, solo por retomar esta parte de la complejidad, les voy a leer un fragmentito, ¿no? De cómo fue eso al principio de las mujeres insurgentas y milicianas, ¿no? Que se incorporaron. Dice el relato: cuando las insurgentas se iban a la montaña, las mujeres viejas de los pueblos las acusaban de que se iban a pirujear, o sea, a prostituirse. Que allí, ¿quién las iba a cuidar? Pero las mujeres jóvenes del pueblo se entusiasmaban. Les preguntaban a las insurgentas que cómo trataban a las mujeres.
Si no quieres que te agarren, ¿te castigan? No, no te pueden agarrar si tú no quieres que te agarren. Si uno no quiere a un hombre, ¿puede no casarse con él? Si no quieres, no te casas. Y entonces empezaron a llegar un chingo de mujeres. Perdón. Y bueno, esto nos da un poco, ¿no?, la idea de que, como decía, ¿no?, todo este es un proceso que tiene varias partes, ¿no?, como esto de las mujeres viejas del pueblo, ¿no? Y luego, también respecto a la incorporación de las mujeres al ejército, pues esto también obviamente tuvo su efecto en el mismo ejército, ¿no?, de cómo se recibía esto. Entonces, voy a leer otro pedacito. Dice, antes de la guerra había mucho recelo de los varones cuando una mujer tenía un mando. Era un desmadre. Me la pasaba arreglando broncas, eso dice el sur, ¿no? Eso de que no lo obedezco porque es vieja, pues ¿cómo, no? Si así los habían educado. El problema se acabó en los combates de Ocosingo, porque las que pelearon mejor en Ocosingo fueron las mujeres oficiales. Ellas sacaron a la gente herida del cerco. Algunas traen todavía pedazos de esquirlas dentro del cuerpo. Sacaron a la gente, la sacaron viva. Ahí se acabó el problema de si las mujeres pueden mandar o no pueden mandar dentro de la tropa regular. Para que nos demos una idea, ¿no? Y bueno, por último, cuando le preguntaron a la capitana Laura, ¿no?, de cómo se ganaban ellas los grados militares, pues ella contestaba, bueno, los grados militares se ganan sobre la experiencia que tiene una estando en el monte, la capacidad del trabajo y el desempeño de la responsabilidad que se tiene, porque cuando empiezas a trabajar como insurgente, eres un subordinado más. El mando va viendo tu avance y responsabilidad en el trabajo. Ahí mismo te va dando la gente y ahí mismo diriges, los mandas. Así fue avanzando y me dieron mi grado. Bueno, pues pasando más a lo que son bases de apoyo y la participación en lo civil y en la autonomía, bueno, no, el Comité Clandestino Revolucionario antes aparecía, pero no lo hemos contado muy bien. Es el máximo órgano de liderazgo político del EZLN, incluso político militar, ¿no? Se señala muchas veces. Son civiles, aunque sean los comandantes y las comandantas, que son las personas más visibles al final y son voceros y voceras, pero son población civil. Y es población civil pues, que ha hecho un montón de trabajos también a nivel local y a nivel regional y que tienen pues, tiempo de experiencia y acaban en la comandancia, ¿no?, que es un chingo también de gente. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena son un montón de personas que son elegidas asambleariamente a través de lo local, de lo regional, y luego llega ahí, ¿no?, la elección y la decisión. Hay otro tipo de gobierno, quiero decir, estas formas de gobierno y esta organización que viene de más atrás, viene de los 80 incluso, de cuando eran clandestinos, se ha juntado, sobre todo desde 2003-2004, que nacieron los caracoles, y que los compas y las compas decidieron tomarse eso de la autonomía, profundizar en ello, porque ya de resistencia ya tenían 4 másters, ¿no? Llevaban muchos años en resistencia, llevaban muchos años manejando también cuestiones de autonomía, pero decidieron como tomarlo más por los cuernos, coordinarlo más, hacer sistemas que fueran más equitativos, equilibrados. Ellas y ellos mismos veían sus desigualdades, veían desequilibrios, veían que si se coordinaban mejor, podían mejorar, ¿no? Entonces se crean las juntas de buen gobierno que aparecían en la otra diapositiva, que son las que están en cada caracol, ¿no?, que os decíamos antes. Y a la vez cada comunidad, cada municipio autónomo va teniendo, y cada caracol también, van teniendo como más presencia de la población civil, de las bases de apoyo y menos del ejército, porque antes sí estaban más presentes tanto en municipios, o en algunos, como en caracoles, o algunos, ¿no? Esto siempre es el matiz porque es muy amplia la zona y no sé si se puede generalizar siempre tanto, ¿no? Pero
pero desde ese momento en el que ellos quieren tomar su autonomía más por los cuernos, deciden que el ejército no es algo democrático, no es algo elegido democráticamente ni asambleariamente, no parte de sus usos y costumbres y que tiene que estar ahí, pues obviamente, ¿no?, como respaldo, pero que tiene que formar menos parte de su vida diaria y tiene que tener menos presencia y tiene que tener menos funciones también, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí los gobiernos autónomos y las autoridades locales y tal, pues son también otra especie de estructura en paralelo a lo que es el Comité Clandestino Revolucionario, coordinadores locales, regionales, etc. Hay muchas estructuras y instancias políticas y de decisión y asamblearias y comunitarias y así es como se van organizando. Es muy complicado de entender y de explicar, pero ahí van. Las cooperativas son la espina dorsal económica, obviamente, de las zonas zapatistas y de las bases de apoyo. Ellos y ellas, bueno, entienden también desde esa base marxista y comunitaria, ¿no?, que beben de otros movimientos sociales y de las organizaciones donde han estado antes, pero también de usos y costumbres indígenas, ¿no? Ellas y ellos hacen el repaso de, pues es que hace muchísimos años todo era colectivo y todos nos ayudábamos unas a otras. Entonces, bueno, pues retoman todo eso y empiezan a formar cooperativas. Para las mujeres en especial es importantísimo. La tenencia de la tierra, por ejemplo, no está contemplada en la Constitución mexicana. Y el EZ como tal tampoco es que la haya contemplado. Estará en ello, estará en un proceso, pero la dependencia económica de las mujeres ha sido brutal, ¿no?, desde siempre. Las cooperativas de mujeres, concretamente, pero también pueden ser de mujeres que cuidan animales o que tienen verduras y hortalizas, etcétera, etcétera, tienen tiendas de alimentación, les sirve tanto para fomentar su participación social, ¿no?, como para tener esa independencia o autonomía económica, ¿no? Sobre todo las cooperativas de mujeres se intenta que en todas las comunidades haya una, sí, en todas las comunidades donde hay bases de apoyo zapatistas. Se puede vender artesanía, etcétera, etcétera. Es cierto que, bueno, pues cada vez hay más, todo esto, ¿no? Es un proceso. Las ganancias de cooperativas, tanto en general las cooperativas que sean de hombres y mujeres de la comunidad entera, como las de mujeres, se suele decidir a dónde van las ganancias, ¿no? Puede ir a reinvertir en el mismo material, puede ir a formar otra cooperativa de otra cosa que no exista en el municipio, puede ser ayudar a otra cooperativa de mujeres que se quiere crear pero en otra comunidad. Se decide generalmente de forma asamblearia y se va reinvirtiendo en la renta. Luego, los sistemas de salud y educación es una de las cosas, bueno, que a mí personalmente me parece más apasionante de la organización. Tampoco surgen de la nada, quiero decir, a esos niveles que existían en Chiapas, ¿no?, a nivel social, económico, político, antes del surgimiento de muchos movimientos o del EZ, había unos niveles de analfabetismo brutales. A nivel de salud, en general, había unos niveles alarmantes, una mortalidad infantil brutal, o sea, un montón de indicadores que, bueno, pues muy mal, ¿no? La diócesis de San Cristóbal, la Iglesia Católica, estuvo actuando bastante desde los años 50 con el tema de salud. Lo mismo la catequista pues hablaba del Evangelio, que daba talleres y capacitaciones de enfermería, ¿no?, a la gente de comunidades de cualquier zona de Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, y la educación también, ¿no?, con organizaciones campesinas propiamente o a través también de la Iglesia o de otras ONGs. Ya existía un germen de organización en salud y en educación. Los y las compas, desde el primer momento, bueno, pues decidieron que eran dos puntos muy importantes. Había mucha carencia, es que hay un montón de comunidades en Chiapas que no hay escuela de gobierno.
La escuela de gobierno, cuando la hay, es bastante pésima por lo que sabemos, nos cuentan y hemos visto. La lengua de cada región no la respetan. A lo mejor son profesores rurales, pero no hablan la lengua tzotzil, porque son tojolabales, pero les mandan allí. Ni la respetan ni se preocupan. Entonces, es verdad que hay niños que su lengua materna es otra, obviamente todos, y viene el profe y les habla en castellano, como que ni les motivan ni lo entienden bien, es muy problemático. ¿Qué hacen los compas? Pues desde el primer momento intentar desarrollarse en ese sentido. Desde el primer momento reciben mucha ayuda de ONGs y ayuda externa, de México e internacional. Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, en materia de salud, en educación, ONGs más pequeñitas, tanto mexicanas como internacionales, y ahí van creando escuelitas autónomas y clínicas autónomas. Ellos y ellas tienen promotores de salud, se llaman así, promotores y promotoras de salud y de educación. Dan la clase en su propia lengua, obviamente, porque es gente de la zona, ¿no? Un municipio autónomo con su escuela, pues recibe a niños y niñas de ese municipio y de los que estén a lo mejor más cerca, que puedan ir caminando o que puedan ir fácilmente. Otra vez, a partir de 2003-2004, ellos y ellas empiezan a ver que, bueno, que sí que está funcionando, que sí hay un desarrollo en educación y en salud, porque es verdad que yo creo que hubo muchos avances hasta ese momento, pero que en realidad bueno, decidieron coordinarlo más desde cada zona, desde cada caracol, tanto a nivel metodológico como a nivel económico de dónde sacaban sus recursos, como a todos los niveles. Es verdad que en ese sentido dejaron como aparte a muchas organizaciones externas, pero bueno, quizá era la única manera que tenían de armar un sistema con gente que ya tenía muchísima experiencia, que podían tener años y años y años de experiencia en comités de educación o como promotores o promotoras, y en salud también, y empezaron a crear el sistema de salud autónomo rebelde zapatista y el sistema educativo rebelde autónomo zapatista. Hay clínicas pues, en cada municipio, desde luego, y en muchas comunidades también, clínicas autónomas y hospitales en cada caracol. Depende de la zona, como todo, ¿no? Hay más desarrollo, menos desarrollo, más recursos, más conocimientos, etc. Y en educación pasa lo mismo. Hay primarias en un montón de comunidades y en los municipios autónomos y hay varias secundarias. Uno de los últimos caracoles, que está dentro de San Cristóbal de las Casas, que se llama la Universidad de la Tierra, funciona como tal. No sé si hay nivel de prepa o es en la secundaria, o un bachillerato, pero es la Universidad de la Tierra y ahí acceden a un sistema de grado universitario. ¿Querías intervenir? No. Tanto promotores como promotoras de salud y educación se van eligiendo en cada comunidad. Son cargos que son voluntarios, no tanto, voluntarios o elegidos, o más bien cuando los eligen deciden seguir o no seguir más tiempo, etc. Hay capacitaciones y autoformaciones entre ellos y ellas, en zonas donde estaba más desarrollado, se han volcado en otras donde está menos desarrollado, etcétera, etcétera. Siguen pudiendo recibir, obviamente, asesoramiento, capacitaciones externas, ¿no? Pero es verdad que con el nivel que ya tenían desde 2004 han seguido avanzando y avanzando muchísimo. La metodología es súper activa, es en su lengua, tiene profundísimas raíces en salud también, indígenas. Hay una recuperación de saberes y conocimientos indígenas, tanto plantas medicinales, la salud reproductiva, arteras, las lenguas, los usos y costumbres. Entonces, tanto en salud como en educación, están recuperando un montón de saberes y conocimientos, los están articulando y los están sistematizando, ¿no? Porque además luego tienen esa metodología súper activa que trabaja muchísimo a través de investigaciones. Y las secundarias, por ejemplo, son como internados, generalmente, funcionan así, y son chavales y chavalas de un montón de comunidades diferentes, y a veces son de varias etnias diferentes. Entonces, una misma investigación en un montón de comunidades provoca unos resultados interesantísimos, ¿no? Bueno, pues ahí van ellos y ellas desarrollándose y haciendo cosas muy interesantes en estos temas.
las mujeres obviamente súper presentes, tanto en salud como en educación. Iba a apuntar respecto a la educación autónoma zapatista que está explicando Carol. Yo creo que también es importante ponerla en contexto en el sentido de que la educación autónoma zapatista no pretende ser la escolarización que da el Estado, ¿no? Entonces, todo este desarrollo de escuelas, ¿no? Aprendizajes locales, tiene otra metodología, ¿no? Que frente a esas carencias, ¿no? que hay, ¿no? Es otra forma de transmitir también, ¿no? la sabiduría, de entretejer saberes. Entonces es educación, pero no es escolarización, digamos, en el sentido tradicional que el Estado provee cuando provee. Sí. ¿Estáis aburridos? ¿Aburridas? No. Sí, bueno, en el tema de... Es verdad que en la educación tienen una educación política bastante clara, pues también de esperar. Igual nosotros la tenemos también, ¿no? A nivel de reflexión, de concienciación, tienen un componente político también muy potente. Y yo creo que además de esto, por ejemplo, todas estas nuevas generaciones, cuando hablamos del 94, pues es que en realidad ahora ya hay toda una nueva generación de jóvenes, de gente que ha crecido con todos estos principios, ¿no? Y que realmente, o sea, cuando escuchamos su palabra, ¿no? Las generaciones anteriores, pues, había gente que no sabía leer, ¿no? Que no hablaban la castilla, como dicen ellas, y como que todo este proceso ha permitido que las nuevas generaciones ya hayan crecido con todo esto, ¿no? Con salud, con promotoras de salud, con educación, ¿no? Con todas estas responsabilidades y concepciones como de lo comunitario que realmente, pues, ahí se ve cómo ha cambiado, ¿no? Todo esto, ¿no? O sea, hay testimonios de compañeras, ¿no? Que hablan, por ejemplo, ¿no? Pues es que mi misión es ser escucha, ¿no? Es una de sus tareas en la comunidad. ¿Y qué es ser escucha? Es ir a un lugar y escuchar lo que pasa, ¿no? Tal cual pasa, y después ir y transmitirlo a tu comunidad, ¿no? Y esto es parte de todo este sistema, y son funciones que son súper importantes, ¿no? Una cosa también muy importante es que tanto la salud como la educación, como su sistema de justicia que tienen a nivel de comunidad y a nivel de caracol, está abierto no solo para los zapatistas y las zapatistas, ¿no? Está abierto a cualquier persona que se acerque y necesite, ¿no? Y quiera ir. Entonces, bueno, eso es importante, sí que lo utilizan muchas veces, ¿no? Sí que hablan muchas veces los compas de gente que va a solucionar sus problemas de justicia, pues porque la justicia siempre funciona regular, ¿no? Y en esas zonas, o con los más desposeídos y desposeídas, pues funciona peor. Entonces, es verdad que se utiliza, ¿no? Las clínicas, pues también, el sistema de salud es malísimo, y los compas y las compas al final, después de muchos años, han conseguido muchísimos avances, tienen recursos. Quiero decir, en educación quizás no es fácil sacar recursos, porque al final, pues con un lápiz y un cuaderno puedes pensar, puedes imaginar, puedes hacer de todo. En salud necesitas ambulancias, necesitas equipos médicos. Pues han conseguido, ¿no?, tenerlos, hacen cirugías programadas, tienen ambulancias, tienen bastante material, ¿no? Entonces, claro que son utilizadas por gente de fuera. Podríamos decir que con todo esto de la autonomía y todas estas décadas que ya llevan, no es tan peor que las comunidades de al lado o que la gente que no es zapatista. Eso es súper llamativo.
porque sí han estado peor en muchos momentos, claro, la guerra de baja intensidad, los desplazamientos, etcétera, etcétera, pero bueno, pues ellos han seguido su camino y no están peor. No sé si pueden estar mejor o ya no nos podemos como meter tan ahí, pero peor no están, tienen su educación, tienen su salud y con eso pues ya sabemos que tienes como un montón de base para poder desarrollarte, teniendo todo eso. Otro ejemplo de guerras de baja intensidad es que delante de una clínica autónoma o de una escuelita autónoma el gobierno planta la suya. Y bueno, pues es para joder un poco, para amedrentar, porque claro, tan vigilados y tan controlados, pues igual te da palo irte a la escuela, ¿no? O llevar a tus niños y tus niñas a la escuela o que vayan. Y bueno, pues es otra constante de la guerra de baja intensidad, pero bueno, ahí seguimos. De las mujeres, bueno, queríamos resaltar que también durante la época clandestina las mujeres estaban ahí, obviamente, pero que esa organización de mujeres estaba siendo súper potente. Fue tan potente, y lo que decía Dana es un poco así, el ZLN no sería lo que es sin la lucha de las mujeres, porque desde el primer momento ahí estuvieron, ¿no? Se dieron cuenta de que sí que podían participar y sí que podían hablar, con todas las limitaciones que a nivel subjetivo, ¿no? Individual o tal puedas tener para hablar en una asamblea, que nunca has hablado en ningún lado, etcétera, etcétera. Pero se dieron cuenta de que ellas querían tener su ley y querían tener sus derechos sobre un papel. No hay muchas leyes revolucionarias sobre el papel, no sé si hay alguna más. De hecho, antes del 94, antes de ser un movimiento público y así, ¿no? Decidieron que esos derechos tenían que estar sobre el papel, ¿no? Y que había 10 puntos vitales importantísimos que sí que tenían que estar. Parece que fue un proceso largo, complicado. Las insurgentas estuvieron ahí muy al quite, porque es verdad que su nivel de instrucción dentro del ejército aprendían a leer y escribir y es verdad que conseguían cierto desarrollo y estuvieron muy al quite a la hora de traducir, por ejemplo, a todas las lenguas que existen en el territorio zapatista la ley, discusiones, un montón de asambleas, de juntas a nivel local, a nivel regional, para conseguir firmar esa ley. Se consiguió firmar en el 93, antes del levantamiento. Entonces, bueno, es bastante importante porque fueron por delante con eso, ¿no? Sí, justo yo creo que esa diapositiva que les enseñábamos del alzamiento en 1994, pues realmente el primer alzamiento del EZLN fue el de las mujeres, ¿no? Con la ley revolucionaria de mujeres. Como acaba de relatar Carol, principalmente la comandanta Susana y la comandanta Ramona estuvieron yendo por todas las comunidades contando qué era lo que se quería con esta ley revolucionaria y todo el llamamiento al alzamiento y la ley revolucionaria de mujeres se publicó en diciembre del 93, antes del lanzamiento del 94. Entonces, pues realmente sí es un hito, porque yo no sé si hay algún otro movimiento armado revolucionario que en su alzamiento haya incluido una cosa como la ley revolucionaria de mujeres, ¿no? Entonces, es por eso que como decía ahí, dice esta cita, ¿no? El primer alzamiento del EZLN fue en 93 y lo encabezaron las mujeres zapatistas, ¿no? Con todo esto de llevar todas las demandas de la ley revolucionaria de mujeres. Y bueno, voy a leerles otro pedacito de qué es lo que estaba pasando cuando se estaba aprobando esto. Las leyes de mujeres que acababa de leer la comandanta Susana significaban para las comunidades indígenas una verdadera revolución. Los varones se miraban unos a otros, nerviosos, inquietos. De pronto, casi simultáneamente, las traductoras acabaron y en un movimiento que se fue agregando, las compañeras empezaron a aplaudir y hablar entre ellas. Ni qué decir que las leyes de mujeres fueron aprobadas por unanimidad. Algún responsable sexual comentó: lo bueno es que mi mujer no entiende español, que si no...
Un oficial insurgente Sotzil y con grado de mayor de infantería se le fue encima. Te chingaste, porque lo vamos a traducir en todos los dialectos. El compañero bajó la mirada. Las responsables mujeres están cantando, los varones se rascan la cabeza. Y esa es la verdad. El primer alzamiento del EZLN fue en marzo del 93 y lo encabezaron las mujeres zapatistas. No hubo bajas y ganaron. Cosas de esta tierra. Sí, bueno, añadir antes de ver lo que es la ley, que bueno, son 10 puntos muy sencillos, sabiendo de dónde parten se entiende muy bien. Siguen en elaboración, ellas siguen evaluando y siguen viendo. En algún momento se han añadido puntos, no se ha llegado a publicar como tal oficialmente, pero bueno, pues obviamente es una ley sobre el papel, pues tampoco dice mucho, ¿no? Es que está ese debate siempre, ¿no? De tener derechos o no tener derechos sobre el papel. Pero bueno, sí, es importante que exista y a mí me parece muy, muy interesante que lo entiendan como algo dinámico y como algo moldeable, ¿no? Y que tienen que ir evaluando y si lo cambian y así. El papel de los hombres en el EZLN respecto a la lucha de las mujeres es muy interesante. Las críticas que ellos mismos también se hacen es que no hay mucho trabajo a nivel de nuevas masculinidades, a nivel de qué nos pasa con el machismo nosotros, etcétera, etcétera. Porque obviamente como no son puros y perfectos, pues siguen pasando cosas. Sigue habiendo violencia familiar, violencia machista, sigue habiendo violaciones, sigue habiendo, pues sí, ¿no? Sigue existiendo. Ha disminuido bastante, eso también está ahí, ha disminuido muchísimo. Pero, bueno, como que falta ese trabajo, pero también es lo que pasa normalmente, ¿no? El feminismo avanza y en algún punto ya, pues muchos hombres se dan cuenta de que hay que pensar y de que hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa con ese otro rol? ¿Qué pasa con todo esto? Ojalá por ahí vayan bien, pero bueno, también es cierto que dentro del el estereotipo que tendríamos todos en la cabeza, ¿no? Todos y todas, desde fuera, ¿no? No somos indígenas, un montón de hombres indígenas enfrentándose a todo eso, pues es interesante, ¿no? Cómo se ha ido elaborando. Dentro del prototipo, o sea, dentro de ella, del estereotipo, pues sería interesante conocerlo más, pero bueno, también como este tema de la transformación en base a la lucha de mujeres tiene una parte tan privada, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, tanto lo más privado como lo más público, pues hay avances. Entonces, bueno, si queréis pasamos a la ley y ya luego nos comentáis. El primer punto sería este, ¿no? Sin importar su raza, credo, color, filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria. En lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen, tal cual, ¿no? En segundo, pues tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Con esto se ríen muchas veces porque dicen, pues es que ni los hombres recibimos un salario. Por cargos, desde luego que no se recibe un salario, ¿no? Y por el trabajo, pues es colectivo. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Aquí, a nivel de la salud autónoma, pues ha sido muy importante el tema de la salud reproductiva, de la prevención en general, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Pueden ser comandantas, pueden ser de la Junta, pueden ser consejo local, pueden ser todas las autoridades, ¿no? Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en salud y en alimentación. Las mujeres tienen derecho a la educación. Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligada por la fuerza a contraer matrimonio. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. El noveno, las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y el décimo, las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios. Entonces, bueno, esa es la ley revolucionaria. Bueno, pues
hablando de la ley revolucionaria, pues pongámonos en contexto que esto en 1993, ¿no? Ahora nos parece súper normal, ¿no? Pero el planteamiento que venga con este tipo de demandas y vocabulario, etcétera, para el momento, realmente fue una ley, como su nombre lo dice, revolucionaria. Y bueno, vamos a saltar un poquito ahora en el tiempo para hablar un poco de otra forma de organización que ha habido también y de participación de las mujeres, que ha sido los encuentros de mujeres, ¿no? El primer encuentro de mujeres zapatistas con mujeres del mundo fue en diciembre del 2007 en La Garrucha, en Chiapas. A diferencia de los encuentros internacionales que ha habido en los últimos años, por aquí veo que hay gente que ha tenido la oportunidad de estar, claro, estos eran mixtos, ¿no? Podrían entrar hombres, pero fíjense muy bien en el letrerito que está ahí puesto, ¿no? En este encuentro no pueden participar los hombres como relator, traductor, exponente, vocero, ni representar en la plenaria. Solo pueden trabajar en hacer comida, barrer y limpiar, lavar letrinas y en el caracol a cuidar a los niños y traer leña. Entonces, bueno, para que veamos también cómo ha ido transformándose también todas estas convocatorias de las mujeres zapatistas, que realmente uno de sus elementos también muy importante ha sido que este ha sido un movimiento que ha tenido interlocución, ¿no? A lo largo desde su surgimiento. Ha habido gente que ha ido allí, realmente han tenido contacto, ¿no? con todos los lugares del mundo, y ahora estamos a punto de vivir un hito a la inversa, ¿no? Que será que ellas nos visiten a nosotras, ¿no? Saliendo de sus comunidades. Nada más. Ya nos extendimos un poco, pero por contarles un poco de este encuentro para que nos demos idea, cuando estaban aproximadamente 2,000 personas apiñadas en el auditorio para empezar este encuentro, también llamado Encuentro de Mujeres Comandanta Ramona, la maestra de ceremonias de la inauguración anuncia que el espacio es solo para mujeres. Aquí solo mujeres, dijo con firmeza. Luego, al salir los varones, camarógrafos, periodistas y compañeros de lucha, revisó el lugar con acuciosidad y señaló con voz perentoria: el compañero que está atrás de ese poste escondido, que se retire, por favor. Un murmullo de risas cómplices se hizo presente. Las mujeres del mundo que escuchábamos sentadas en las banquitas del auditorio estábamos encantadas. Esto es una crónica de alguien que asistió, ¿vale? Dice: ¿pero qué no nos habían dicho que las indígenas nunca excluyen a los varones? ¿Qué pasaba aquí? Nos preguntábamos en un silencio que era, en la mayoría de los casos, aprobatorio. Así que bueno, esto por comentar un poco, ¿no? Cómo funciona todo esto, y también, ¿no? las preconcepciones que tenemos respecto a todo esto. Luego, el primer encuentro Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, fue en 2018. Tuvo también una amplia convocatoria, asistieron mujeres de todo el mundo, y bueno, desde la misma convocatoria al encuentro, ¿no? Hay varias nociones, ¿no? que nos resuenan. Por ejemplo, esto ya no es de las crónicas, pero digo, aquí pensamos, el concepto de sororidad, ¿no? O algunas nociones del feminismo. Bueno, pues las mujeres zapatistas, con otras palabras, de otras formas, incluyen, ¿no? Este tipo de nociones y este tipo de conceptos, ¿no? En la convocatoria del Encuentro de Mujeres que Luchan decían: hermanas y compañeras, podemos escoger qué vamos a hacer en este encuentro. O sea que podemos elegir. Podemos escoger de competir a ver quién es más chingona, quién tiene la mejor palabra, quién es más revolucionaria, quién es más pensadora, quién es más radical,
¿Quién es más bien portada? ¿Quién es más liberada? ¿Quién es más bonita? ¿Quién está más buena? ¿Quién baila mejor? ¿Quién pinta más bonito? ¿Quién canta bien? ¿Quién es más mujer? ¿Quién gana el deporte? ¿Quién lucha más? Como quiera, no va a haber hombres que digan quién gana y quién pierde, solo nosotras. O podemos escuchar y hablar con respeto como mujeres de lucha que somos. Podemos regalarnos baile, música, cine, video, pintura, poesía, teatro, escultura, diversión, conocimiento y así alimentar nuestras luchas, que cada quien tenemos donde estamos. Entonces podemos escoger hermanas y compañeras. O competimos entre nosotras y al final del encuentro, cuando volvemos a nuestros mundos, vamos a darnos cuenta que nadie gana. Y bueno, en el segundo encuentro internacional, que fue en 2019, las conclusiones de los trabajos fue necesitamos y merecemos vivir, fue el mensaje de clausura. En este encuentro sobre todo estuvo muy enfocado al tema de la violencia contra las mujeres. Este ha sido uno de los diagnósticos también más importantes que han tenido las mujeres zapatistas, porque llama también mucho la atención, ¿no?, cuando se ven algunos de los discursos, ¿no?, de las mujeres zapatistas en estos encuentros, y ellas dicen, es que nos duele y escuchamos cómo están sufriendo la violencia y los feminicidios en todas estas partes, nosotras no lo conocemos, ¿no?, así porque nuestras comunidades no tenemos estos feminicidios como los que se ven en otras partes de México, ¿no? Entonces es muy importante cómo ellas incorporan, ¿no?, todas estas luchas y todos estos problemas que hay y los hacen suyos. También por contar un poco ya a nivel interno, como hemos hablado también del CNI, también el CNI ha hecho encuentros nacionales, a diferencia de los encuentros del EZ son a nivel nacional, ha tenido encuentros nacionales de mujeres, pero también estos encuentros tienen la misma idea de conectar las luchas entre las mujeres. Este, por ejemplo, es una foto del segundo encuentro del CNI, ¿no? Y bueno, ahí pone, ¿no?, nuestro trabajo del encuentro fue en torno a las preguntas: ¿cómo podemos responder a la violencia desde una visión antipatriarcal y anticapitalista, construyendo vida ante tanta muerte? ¿Cómo construimos desde nuestras realidades y nuestras herramientas un tejido común que nos permita fortalecer la organización en y entre nosotras? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para que también tengamos en cuenta, ¿no?, que también estas formas de organización se reflejan en otras estructuras como es el CNI. Y bueno, en este momento se está llevando a cabo el tercer encuentro de mujeres del CNI. Recientemente convocaron a este encuentro el sábado 6 y mañana van a estar construyendo resistencias antipatriarcales. Y bueno, ahora este video no va a jalar, pero tenemos el YouTube. Les quiero enseñar a estas milicianas. Bueno, no importa si no funciona, pero que las vean, es una musiquita la que viene de fondo. Entonces, bueno, mientras las vemos marchar, estamos viendo a la delegación del EZLN que nos va a venir a visitar aquí a Madrid. Entonces, para que les vean las caras y las reconozcan cuando vengan. Tenemos la fortuna de que mediante un comunicado en octubre del año pasado el EZLN anunció que comenzaba su gira por los 5 continentes y que el primer punto donde aterrizaría sería Europa. Y bueno, pues estamos muy contentas de que aquí estamos viendo a la delegación, ¿no? No solamente viene una delegación del EZ, la mayoría son mujeres. Y de esas, el 80% son milicianas. Entonces,
pues aquí las estamos viendo, ¿no? Cómo están haciendo su formación, etcétera. Les dejo un segundín para que... Bueno, queríamos recordar o decir, porque igual hay quien no lo sabe, que las compas y los compas quieren venir a Europa este año. En principio en época de verano, es algo muy grande y una estructura muy grande porque es una gira europea. Entonces, bueno, pues todo se va armando y todo va caminando muy lento y así. Hay cosas más concretas ahora en un encuentro que se va a realizar en Madrid, pero bueno, que estamos aquí con los brazos abiertos en Europa para recibir a la delegación zapatista. De hecho, hay solo una fecha de la que han hablado en un comunicado público, que es el 13 de agosto en Madrid, capital del reino. ¿Por qué? Pues se cumplen 500 años de la conquista de México por los españoles, porque fue en 1521. Entonces, eso es la única fecha que hay ahora mismo muy clara, pública y abierta, si es que puede ocurrir, ¿no? Bueno, en agosto. Pero el 13 de agosto estarán acá en Madrid, toda la delegación que venga, ¿no? Entonces, bueno, eso es bastante interesante, bastante emocionante. Se hablan de encuentros a nivel europeo, pues bajo muchos ejes o temas, ¿no? Y bueno, pues a nivel de encuentros de mujeres veremos qué se puede hacer, ¿no? Así es. Entonces, bueno, si lo quieren ver con la musiquita, también por ahí anda en el canal de YouTube. Y ya nada más por cerrar, porque como digo ya nos colgamos aquí un poco. Esto que acabamos de mencionar, ¿no? En la sexta parte, una montaña en alta mar, si alguien quiere buscarlo por ahí, está el comunicado, es donde anuncia lo de la gira. Y el 1 de enero se hizo un primer comunicado que es en conjunto con la Europa de abajo y a la izquierda, una declaración por la vida, en donde colectivos de Europa y del mundo también se suman a las palabras del EZLN, ¿no? Y apoyan el tema de la gira. Para cualquier información de comunicados y tal, está la página de Enlace Zapatista. Supongo que pues, muchas conoceréis, pero pues es la página donde directamente el EZ cuelga sus cosas, comunicados, etc. Y bueno, para hacerles un resumencito de lo que han dicho en los comunicados hasta ahora, pues es eso, que vienen a Europa. ¿Y quiénes vienen? No viene solamente el EZLN, viene una delegación también. La delegación está conformada también por gente del CNI y por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Este Frente de Pueblos bueno, Morelos, Puebla y Tlaxcala son partes de México. Han estado luchando principalmente en contra del extractivismo y de la invasión de sus territorios por megaproyectos, ¿no? Entonces aquí, como vemos en la foto, ¿no? Aguasí, Termono, ¿no? Han estado sobre todo muy movilizados por la invasión de sus territorios y más que nada también con el último gobierno, ¿no? Bueno, el gobierno actual del DF, de México, que ha traído, ha tratado de promover ideas de desarrollo y de progreso en base a megaproyectos y a desplazamiento de comunidades. Entonces el Frente tiene una lucha súper fuerte. Tal vez le suene Samir Flores. Hace 2 años fue asesinado. Él era un activista que estaba luchando por su comunidad y fue asesinado a sangre fría. Por sus compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra han seguido luchando, porque además ni siquiera se ha detenido a nadie por su asesinato, no ha habido ninguna investigación y pues esto sigue impune. Aquí están los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra aquí en Madrid, porque vinieron justo antes de que cayera el apocalipsis en marzo del año pasado. Entonces,
vinieron aquí a contar su lucha, porque a lo mejor para mucha gente aquí en España no saben que estas compañías de megaproyectos y que están explotando estas comunidades en México son españolas, y muchas de ellas con dinero público. Entonces, pues es importante también escuchar su lucha. Entonces, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra también se suma a este viaje y a esta delegación del EZLN que va a venir a Europa. Y bueno, ya por último, les quiero contar un poco del encuentro de luchas por la vida en Madrid. ¿Qué es esto? Bueno, pues estamos organizando un encuentro con las zapatistas, claro, con la delegación que ya han visto en el vídeo. Queremos construir un encuentro con las zapatistas, pero bueno, la propuesta es hacerlo entre muchos colectivos y muchas organizaciones. Este es un encuentro, digamos, al estilo zapatista, no es encuentro tipo foro, charlas, ponencias, sino es un encuentro de encontrarnos. Entonces, para participar en el encuentro, la propuesta es dividirnos por 7 ejes de lucha. Dividirnos es un decir, porque luego nos vamos a juntar todos con las compañeras zapatistas, pero con la finalidad de que esto sea autoorganizado. Es decir, que si hay algún colectivo, por ejemplo, no sé, la Juventud Antifascista de Hortaleza, le parece súper importante las luchas internacionalistas y decoloniales, ¿no? Se puede apuntar, por ejemplo, a trabajar en este eje. O a lo mejor también quiere estar en el de feminismo e identidades de género. Entonces, estos ejes serían como mesas, grupos de trabajo, en donde serían autoorganizadas, en donde entre todas veríamos qué queremos hacer con la delegación del EZLN y cómo podemos compartirles nuestras luchas, porque uno de los mensajes que nos han dado desde el principio es que vienen aquí también a escuchar, ¿no? O sea, a compartir sus luchas, pero vienen a escuchar también las luchas de la gente que está aquí abajo y a la izquierda. Entonces, bueno, la invitación aquí es a sumarse también al encuentro para que estemos autoorganizados. Nada más una cosita extra es que el encuentro, digamos que tiene 2 momentos. La primera parte del encuentro, que por ahora estamos llamando Tejiendo Redes por la Vida, es lo que pasa de aquí a que llegue la delegación zapatista. Es decir, todos esos trabajos que vamos a hacer, las personas que estamos muy interesadas en recibir a la delegación y que queremos contarnos y escuchar nuestras luchas, todo ese trabajo lo vamos a hacer de aquí a que venga, supongamos que todo va bien con la pandemia y los viajes, etcétera, y tenemos a la delegación aquí en septiembre, por ejemplo. Pero de aquí a septiembre, pues nos vamos reuniendo, nos vamos organizando, nos vamos encontrando, nos vamos escuchando. Entonces, ese sería un primer tiempo. Y en un segundo tiempo, sería cuando las compañeras zapatistas ya estén aquí, pues hagamos las actividades. ¿Y qué actividades pueden ser? Pues todas, ¿no? Lo que se nos ocurra. Desde, no sé, una charla, o bueno, por lo más así, ¿no? Pero bueno, puede ser, te voy a decir, se me ocurrió. Una charla, un vídeo, un baile, un partidito de fútbol, de básquet, de voleibol, lo que sea. Sí. Una ruta por la sierra, o sea, es cualquier cosa que se nos ocurra a todas, porque está por hacer. Y queremos hacer un encuentro que esté por hacer. Quiero decir, la idea es de Irretiemble, pero el encuentro no va a ser de Irretiemble, va a ser de todas y todas las que estemos ahí metidas. Y nada, perdón si nos hemos enrollado un poquito. Bueno, es muy difícil hacer esto muy corto y explicar muchas cosas, pero bueno, si queréis podéis quedaros, tenéis preguntas y estamos aquí a ver si podemos responder. Sí. En Chiapas también hay proyectos económicos de grandes empresas que intenta hacer el gobierno. ¿O hay interés por eso? Bueno, ahora lo del Tren Maya atraviesa todo el país, entonces esto es una tendencia que hay
brutal, ¿no? También es cierto que ahora les hemos puesto un poco de más atención y es por eso que el cambio de gobierno ha resultado, y eso se sigue grabando, ha resultado tan conveniente en el sentido de que es un gobierno que es de izquierdas, ¿no? Entonces, bajo hacer todo